presentar brevemente a la conferencista. Lorena es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con maestría en Derecho y Tecnología de la Universidad de Tilburgo, en Holanda. Asimismo, es doctora en Derecho de la PhD con London Escuelas Superiores San Anna en Italia. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales y discusiones académicas especializadas sobre la convergencia de las nuevas tecnologías en la aplicación del derecho y es autora de publicaciones especializadas en dichos temas. Desde el 2010 es miembro activo del grupo de estudios SECTI en la Universidad de los Andes. Bienvenida, Lorena. Bueno, muy buenas tardes a todos, espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por la invitación, Alejis, y muchas gracias a mis otros dos panelistas, Ana y Andrés. Entonces, pues nada, sin más preámbulos voy a compartir mi pantalla para que vean, me confirman por favor que están viendo la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto, entonces, perfecto. No tengo acceso al chat, pero creo que ellos tienen acceso al chat, ¿verdad? ¿Me confirman? Sí. Listo, entonces pues en el chat pueden ir colocando como sus preguntas y al final yo creo que empezamos con la ronda de preguntas, ¿verdad? Y al final van a estar los tres conferencistas donde se va a hacer una serie de preguntas. Si quieren opiniones muy cortas para que puedan intervenir durante el tema, bueno. Perfecto, listo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por todos por estar acá. Feliz día a todos nuestros abogados y colegas y para todas las personas que ya han estado en algunas de las charlas en las que he tenido el gusto de participar. Pues digamos, hoy el tema es un poco más enfocado en temas tecnológicos, toda esta transformación digital en la que nos hemos sumergido, no solamente por el tema de la pandemia, sino por las nuevas tecnologías. Por eso decidí llamar a mi conferencia la geolocalización y la censura en Internet o la moderación de contenidos, dentro de la línea de administración jurídica de la información y los datos. Entonces, pues voy a empezar por contarles cuáles son esos datos en la era digital, ¿no? Ahí me gustaría hacer como un sondeo, pero Mentimeter me falló hoy, entonces pues estos son los datos en los que nos recopilan a nosotros la información diariamente. Son activos importantes de cualquier organización y el adecuado tratamiento de los datos puede ser más beneficioso para los interesados. Si no se tratan bien los datos, estoy perdiendo un activo muy importante. Por lo tanto, dentro de esos datos existen unos ciertos datos que son los datos de localización o de geolocalización, de los cuales voy a hablar hoy en día. Y estos datos de localización, dependiendo de donde yo esté, desde donde yo me conecte, voy a tener determinada información en línea. Es decir, depende si yo estoy en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, la información a la que yo accedo digitalmente es completamente diferente. ¿Por qué? Porque así como existen fronteras en la vida real existen barreras geográficas, existen también esas barreras geográficas en el mundo de Internet, a pesar de que estamos abogando por un Internet descentralizado y sin fronteras. Estas son las compañías, digamos, que recogen nuestros datos, muchísimas más compañías, esto es simplemente como uno de los ejemplos. Entonces, para hablar de datos en la era digital, obviamente estos datos son la herramienta, son las herramientas claves para determinadas organizaciones, ¿no? El surgimiento de estas nuevas tecnologías pues hace que este procesamiento de los datos sea cada día más importante. Sin embargo, pues estas capacidades son mínimas dependiendo de la compañía en la que estemos hablando. Y no me está funcionando el puntero, entonces, bueno. Entonces, pero antes de hablar de cuáles son los datos que nos recolectan, pues tenemos que hablar necesariamente de cómo Colombia está en acceso a Internet. Una cosa es que a mí me recolectan los datos de forma física, a través de un formulario, a través de una encuesta física, y otra muy diferente cuando esos datos están siendo recolectados a través de Internet. ¿Qué pasa si no todos los colombianos tienen acceso a Internet? ¿Qué pasa si no todas las personas en el mundo tienen acceso a Internet? Para junio del 2019, para enero del 2019 teníamos el 68% de penetración de usuarios en Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que para un año antes
teníamos una penetración de Internet bastante considerable y ahora con el tema de la pandemia, pues esperamos que sean muchísimos más colombianos que estén interconectados. Y el hecho de que estén interconectados, pues magnifica el tema de la recolección de los datos digitales, de la recolección de los datos a través de medios digitales. Y no sé qué pasó acá, pero bueno. ¿Cuáles son esos datos que se recopilan a través de la era digital? Pues si alguno de ustedes tiene un wearable, un smartwatch, la banca online, la banca digital, preferencias, ¿sí? Cómo me siento, lo que digo, lo que pienso. Todos estos datos son datos que se recolectan a través de diferentes aplicaciones, a través de diferentes plataformas en línea. Estos datos por lo general se dividen, digamos, en diferentes tipos de datos. ¿Cuáles son los datos que en realidad les sirven a las organizaciones? Los datos, no el dato como tal solo, sino la aglomeración de esos datos con un procesamiento de esos datos. ¿Para qué? Para que me dé una predicción, para que me diga una estadística, para que me dé una probabilidad o una posibilidad. Por eso las personas, digamos como yo, que soy bien triquiñuela en estas cosas, me encanta leer los términos y condiciones y las políticas de privacidad. Y siempre sale un anuncio y es, déjame utilizar las cookies en tu computador para darte una mejor experiencia. En Colombia no tenemos una ley de cookies, digamos, no hay algo que regule las cookies, pero existen diferentes, digamos, a nivel mundial, legislaciones que tienen regulaciones diferentes para el tema de las cookies. Una cosa es la cookie que me permita a mí navegar en la página web y otra muy diferente, las cookies que le dan la información de mi localización a otras empresas o que usan esa información para determinar mis gustos y preferencias. Es decir, que una empresa conoce lo que me gusta a mí mucho antes de lo que yo sé. Entonces podemos decir que Amazon y Facebook nos conocen mucho mejor que nosotros mismos, ¿no? Este es simplemente un ejemplo. Este es mi perfil en línea. Ustedes pueden hacer este perfil, ustedes pueden determinar qué entidades tienen la información de ustedes y por qué la tienen. Por ejemplo, a mí se me hizo muy curioso que el Banco da Vivienda y el Banco Bancolombia tuviera mis datos a sabiendas que, por ejemplo, yo no tengo ningún producto con esos dos bancos, ni he visitado sus sitios web últimamente, pero tengo otra entidad financiera. A lo mejor esa entidad financiera comparte los datos con esas otras dos entidades, ¿sí? Y aquí este es como quienes comparten, el conglomerado de quienes comparten los datos con quién. Y si se dan cuenta, en realidad termina siendo como una telaraña en donde todo se conecta con todo, ¿sí? Hay entidades del gobierno, hay journals de derecho, hay e-commerce, hay revistas indexadas, etcétera, ¿sí? Y hay, pues claramente, redes sociales. Este perfil en línea lo que nos dice es que en realidad nuestros datos están generando una información importante para determinadas organizaciones. Sin embargo, ¿cómo la recolectan? ¿Cómo, a través de qué dispositivos la recolectan? ¿Quiénes tienen acceso a esta información? ¿Y por qué y con qué fines se comparte esta información? Entonces ahí es donde entra nuestro tema del día y es, ¿qué es esa geolocalización? ¿A qué hacemos referencia cuando estamos hablando de geolocalización? Pues básicamente la geolocalización ha llegado incluso desde antes de que se hablara de un tema que nos va a hablar María Paula más adelante, y es el tema de las corona apps y todo este tipo de apps para el tema de la pandemia. La geolocalización nace desde antes. Todas las empresas y organizaciones la utilizaban para temas de marketing, ¿sí? Es una identificación o estimación aproximada de la ubicación geográfica de mi dispositivo móvil o de algún dispositivo que yo tenga, un dispositivo electrónico, que está sujeto pues al mundo real en términos de longitud y latitud. Entonces, para simplificarlo, es decirle a Google Maps dónde está mi celular. Si Google Maps sabe dónde están todos los dispositivos, puede identificar, por ejemplo, que existe un embotellamiento o un trancón. Esto sucedió hace un año en Alemania. Una persona, un joven, quería hacerle como el quiebre a Google Maps y lo que hizo fue coger en un carrito
900 o no me acuerdo cuántos celulares y poner que todos estaban en ese mismo punto de la ciudad, lo cual desencadenó que en el algoritmo de Google Maps se dijera que ahí había un embotellamiento a pesar de que no había absolutamente un solo carro, estaba él solo con todos los celulares. Esta geolocalización lo que le permite es analizar ese dato de localización, de georreferenciación, para diferentes funcionalidades. En temas de marketing existe esa geolocalización unida con el geotargeting y es emparejar esos datos de localización con los datos de comportamiento del usuario, qué me gusta, qué no me gusta, qué páginas visito más, para hacer unas publicidades, hacer publicidad en determinados nichos de mercado. El geofencing, que es mucho más específico, esto se usa también para temas de marketing, pero es configurando mensajes de texto o alertas en el celular que se disparan cuando el dispositivo pues cruza algún perímetro especificado. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno cruza las fronteras en Europa y a uno le dicen ya no estás en Italia, sino estás en Alemania, tus datos son estos, bla, bla, bla. Y el beaconing, que es lo que se estaba usando en todas estas aplicaciones para el contact tracing, que son los dispositivos habilitados a través de Bluetooth para conectarse entre personas. Es decir, es mucho más centralizado a la persona. ¿Listo? En este caso, vemos que todas estas nuevas tecnologías, y en especial esta herramienta de geolocalización, hacen del análisis del uso de la información pues una herramienta perfecta para el marketing. ¿Sí? Esta recolección de la información es simplemente datos en bruto. Son datos en bruto que yo todavía no les estoy haciendo ningún tipo de tratamiento. ¿Sí? Si yo tengo previamente establecido cuál va a ser la finalidad de ese dato, yo puedo determinar si en realidad necesito ese dato, si es proporcional, y si no lo necesito, no lo pregunto y lo descarto. Y es un dato basura, porque si yo sigo almacenando la información solamente por el hecho de almacenarlo, estoy ocupando espacio y dinero en dato basura. ¿Listo? Si luego de haber recolectado esa información yo necesito hacer una toma automatizada de decisiones, entonces ahí voy a hacer uso de herramientas tecnológicas como Big Data o inteligencia artificial para determinar algunos perfiles en línea en temas de marketing y en temas de información o disposición de contenidos en línea. ¿Para qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir esto? Sirve para cualquier tipo de organización, bien sea pública o privada, en términos de publicidad, bien sea deseada o no. Ojo, aquí entramos en una era en donde ya no es la llamada al celular promocionando algún tipo de producto, sino es mensajes de texto, WhatsApps, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo más, digamos, un poco más sofisticado, que son los asistentes personales o cyber butlers para determinadas funcionalidades de la organización. Pero entonces ustedes me van a preguntar, pues esto no me pasa y estos, digamos, todas estas herramientas que nosotros utilizamos para el perfilamiento web, pues en realidad no son ilegales. ¿Sí? Si hablamos desde un punto de vista legal, no son ilegales. Ni la ley 1581 ni la 1480 me prohíben que yo haga este tipo de cosas. Ojo, mientras que en Colombia la 1581 y la 1480 prohíben el perfilamiento web per se, existen otras legislaciones en donde digamos, este perfilamiento web o esta toma de decisiones automatizadas está prohibida por ley. Y a nosotros perfectamente nos llegan este tipo de promociones a través de la web, ¿verdad? Entonces, es cuando nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué existen muchas aplicaciones en Colombia que les han prohibido ese uso de los datos personales para funcionalidades y para fines de publicidad? Este es uno de los tantos casos, también está pues el caso de Falabella, el Éxito, bueno, hay muchísimos más casos, pero este me pareció intrigante y era porque mandaban mensajes de texto personalizados con algunos de los gustos de las personas para ofrecer promociones. ¿Y a quién no le gusta que les lleguen promociones al celular o a la web? Buenísimo, pues así es como se reactiva la economía. Pero esto siempre y cuando se haga un adecuado tratamiento de los datos. El problema en este caso era que la empresa no contaba con la autorización de los usuarios para tratar sus datos. Y lo más grave aún, que a pesar de que yo decía, por favor, no quiero que me recolecte los datos, yo no tengo nada con Rappi, yo
no he descargado ni siquiera la aplicación, igual lo seguían tratando. Igual mantenían mis datos personales, no sé de dónde sacaron mi celular, pero lo tenían, ¿sí? Y eso es lo que al usuario y al titular del dato le incomoda. Le incomoda esa falta de transparencia y esa falta, digamos, como de ética en los negocios. Este marco normativo es simplemente, digamos, como cuáles serían como los estándares que deberían seguir para tomar los datos de localización y usarlos en beneficio de la organización. Porque les repito, no está prohibido utilizar estos datos de localización para hacer temas de marketing, se llama geolocalización de marketing. No está prohibido, el problema es hacerlo inadecuadamente, hacerlo en contravía de, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales e incluso el Estatuto del Consumidor. Esta práctica es una práctica común que se ha venido tratando en los últimos años y se ha incrementado día a día por las Big Techs. Y lo que ha ocasionado, digamos, esta georreferenciación y esta geolocalización es que las empresas están creando perfilamientos web de nosotros, ¿sí? Y lo vemos todos los días. Nosotros tenemos un perfil en Amazon y por eso Amazon nos sugiere algunos productos. Y eso no está mal, son estrategias de mercadeo. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes en el evento pues están de acuerdo con este tipo de perfilamientos. Otros, como yo, pensamos que esto restringe un poco la decisión del consumidor frente a la variedad de productos que existen en línea y ellos están tomando más decisiones por mí que yo misma y me están haciendo creer a mí que yo estoy tomando las decisiones. Estas son estrategias de mercadeo que no están prohibidas por la legislación colombiana, pero que, ojo, pueden llegar a generar algún tipo de discriminación. Está comprobado que el uso de estos algoritmos puede llegar a generar discriminación en determinadas áreas de una ciudad. Por ejemplo, ¿qué pasa si los descuentos en los restaurantes en Bogotá solamente están para determinado grupo poblacional, para determinados empleados? ¿Sí? Eso está generando algún tipo de discriminación. Y pues obviamente ahí es donde la ley debe entrar. Y pues desafortunadamente la 1480 y la 1581 se quedan un poco cortas a la hora, digamos, de analizar estos fenómenos que les estoy contando. Entonces, cuando hablamos de este tema, pues obviamente tenemos que analizarlo a través de otras tecnologías que son pues inteligencia artificial y Big Data. Y claramente estos son dos casos donde se evidencia el tema de uso de esta información, de geolocalización, de georreferenciación para hipervigilancia y discriminación. Por ejemplo, un caso muy interesante que es el de Target y es a través de los datos de geolocalización y georreferenciación de algunos productos, se logró demostrar, Target logró identificar que si una mujer compraba 25 productos del establecimiento conjuntos, esos 25 productos le daban a entender al algoritmo que la persona estaba embarazada. Es decir, estas Big Techs pueden llegar incluso a saber cosas que a mí no me han pasado por el tema de probabilidad y estadística y predicciones en los algoritmos, ¿sí? Esto fue un caso muy sonado en el 2012, luego llega este caso en septiembre del 2019, donde le hacen un rastreo a las mujeres, digamos, a la búsqueda de contenido en línea de mujeres cuando estaban en su periodo menstrual. Y con eso determinaron algunos, digamos, como alguna publicidad y marketing que se hacía precisamente en ese momento del mes de la mujer, porque decían que éramos más susceptibles a comprar determinados productos. Y teniendo en cuenta que este tipo de tecnologías de geolocalización, georreferenciación, nos lleva a un tema que pues, es poco conocido en Colombia, pero se llama un geobloqueo. Y es una moderación de contenidos en línea que me dice a mí, yo qué puedo ver dependiendo del lugar donde yo me conecte. Yo a qué contenido en línea puedo acceder dependiendo de dónde mi dispositivo se conecte. Aquí obviamente entran a jugar otro tipo de tecnologías que muchos de ustedes ya las conocen y son por ejemplo los VPNs, que son conexiones privadas a las que yo puedo acceder y decir que yo no me estoy conectando desde Colombia, sino me estoy conectando desde Rusia, ¿sí? Para los que no conocen, digamos, estas tecnologías. El más popular es el de Google, que es Hola, pero hay muchísimos más, ¿sí?
Pero esta moderación de contenidos pues nos lleva a tres temas importantes que se trataron el año pasado en Colombia y ¿es necesaria una regulación de moderación de contenidos en Colombia? ¿Se requiere una censura previa para algunos contenidos en Colombia? ¿Y existen bloqueos de contenidos en Internet en Colombia? Cuando la primera vez que empezamos a hablar de esto, mucha gente me decía, pero acá no nos bloquean ninguna página. Y haciendo retrospectiva, creo que a muchos de los que están acá y muchos de los abogados conocen los casos de propiedad intelectual. Conocen casos de bajada de contenidos por incumplimiento en temas de derechos de autor y por pornografía infantil. Son los más comunes, ¿sí? Pero existen otros casos no tan sonados y es donde yo no puedo acceder a mi información o no puedo acceder a contenido online simplemente por el hecho de estar en Colombia o porque mi proveedor de servicios de Internet me lo niega. Por ejemplo, este contenido digital depende claramente del lugar donde yo esté conectado. Esto es un experimento, digamos, intuitivo en el que varias de las personas trataron de conectarse al mundial en esa época y salía pues que el video no estaba disponible en mi localización, ¿sí? Por ejemplo, el propio espectador, yo estando en otra jurisdicción, el propio espectador me decía que yo no estaba autorizada a ver este contenido por la localización en donde me encontraba. ¿Sí? Esto básicamente se refiere a temas de derechos de autor y pornografía infantil. Esa es una ley que tenemos desde hace muchos años en Colombia y que prohíbe, digamos, como este tipo de contenido en línea, lo cual es completamente válido. Pero esto era una noticia del espectador y esto era un partido de fútbol. ¿Listo? Entonces, ahí es donde vemos que estos métodos tecnológicos también están siendo usados por las organizaciones utilizando los datos de geolocalización y georreferenciación del usuario, del titular del dato, utilizan estos 4 métodos tecnológicos para hacer, bien sea una moderación de contenido, una censura previa o un bloqueo de contenidos. 4 de estas tecnologías pues son las más conocidas, que una es el filtrado en línea, que básicamente es donde se coloca, digamos, como entre cualquier punto entre el usuario y el servidor, un filtrado de contenidos, dependiendo de la localización en donde yo esté. Otro es un bloqueo basado en plataforma. Este es un poco más peligroso porque es bloquear la plataforma completamente. Por ejemplo, cuando WhatsApp estuvo caído en Brasil, ¿sí? La manipulación del DNS, y es cuando alteran el HTML que uno coloca, el nombre de dominio, y hacen como unas páginas alternas para que las personas no entren a esos sitios web. Esto pasa mucho en temas de online gambling o juegos en línea para evitar que la gente, digamos, despilfarre el dinero, pero pues eso es decisión de cada persona. Y otra que es la denegación o la negación del servicio completamente. Y esta es decir, simplemente coger el switch de internet y decirle on, off, prendido y apagado. Yo aquí no quiero este tipo de contenidos. Y a esto me va a referir, por ejemplo, en la disputa que tuvo Mintic y Mintransporte con la plataforma de Uber y las plataformas de car sharing en Colombia. ¿Qué le decía el Ministerio de Transporte? Mintic simplemente apague, deniégueles el servicio acá en Colombia. Deniégueselos que usted tiene el poder. ¿Y qué dijo Mintic? Lo siento, yo no puedo hacer eso por el tema de la neutralidad en la red. Afortunadamente con Colombia hemos tenido pues un tema de gobernanza y neutralidad en la red y esto afortunadamente no ha pasado. Pero sí han pasado algunos bloqueos a nivel nacional por cuenta de algunos proveedores de servicios de Internet o por cuenta del gobierno nacional. ¿Se acuerdan que les comenté que existían 2 razones, digamos, como las más comunes para poder bloquear un contenido en Internet? Pornografía infantil y venta, digamos, como ilegales en temas de derechos de autor. Y se suma a eso, pues, online gambling que no está autorizado por Coljuegos. ¿Qué pasa? En Colombia sí bloquearon las páginas online que estaban operando irregularmente en Colombia, ¿sí? Eso sí pasó. El problema es que quien tomaba esas decisiones en realidad no era un juez, sino muchas veces era o el proveedor de servicios de Internet o las personas denunciaban algunos sitios web. Esto ha sido considerado como una censura previa o un ataque a la libertad de expresión
¿Por qué? En otros países la oposición de gobierno ha utilizado estos mecanismos de bloqueos o geobloqueos para censurar la opinión de sus opositores. Y esto pues es gravísimo para temas de libertad de expresión. Entonces, si cogemos estos dos conceptos de los que les he hablado, de geolocalización y bloqueos o moderación de contenidos, pues ¿qué pasa cuando aplicamos estas situaciones, estas tecnologías en situaciones extremas como la que estamos viviendo hoy en día en el tema de la pandemia? Pues el uso de las apps se puede identificar para el tema de las APPs del Estado para el contact tracing. Sin embargo, la recolección de esos datos puede incluso llegar a ser obtenida para temas de marketing. Si analizamos la situación actual, pues estamos en una construcción de esos sistemas que necesitan generar confianza. ¿Y cómo generan confianza? Pues con el uso adecuado de una política de tratamiento de datos, de que le digan al usuario qué es lo que en realidad están haciendo con esos datos y que no vayan a usar esos datos para fines de discriminación, ¿sí? Y que el afán de sacar un producto no vaya en contravía de derechos de los ciudadanos, ¿sí? Hay que primero ensayarlo y probarlo, testearlo, iterarlo, antes de sacar un producto final. ¿Por qué? Porque si ese producto final está afectando derechos de los usuarios, pues ahí no estamos haciendo nada. Y si estos datos de localización le están sirviendo al Estado para crear una hipervigilancia o una vigilancia continua de Internet, pues ahí ya tenemos esos problemas con temas de libertad de expresión y pues vigilancia. Uno de los casos es este. Este fue una de las catalogado como la democracia versus el autoritarismo en Internet. La app que sacó Minnesota para contact tracing debido a la pandemia fue usada para traquear, digamos, para hacerle el traqueo, el seguimiento a las personas que estaban en las protestas de las demostraciones del Black Lives Matter. Esta no es la finalidad de la aplicación. Esta no es la finalidad con la que la aplicación fue, digamos, vendida al público. Por tanto, estos segundos usos son los que más nos preocupan a los que nos encargamos de temas de protección de datos. Y pues para no irnos tan lejos ni a Minnesota, ni a Estados Unidos, pues Home Center en Colombia. Yo me di a la tarea de ir a algunos centros comerciales y identificar qué es lo que están haciendo con estos rastreos en los centros comerciales. Cuando entré a este centro comercial, entré a Home Center en Calima, yo no di ni mi celular ni mi correo electrónico, nunca. Yo di un teléfono fijo y di mi nombre, pero yo tengo que mostrar la cédula al entrar. Cuando escanearon mi cédula, mágicamente tenían mi correo electrónico y mi celular. Y me llegó esta encuesta, diciendo que les gustaría saber cómo fue mi experiencia el 17 de mayo del 2020 en Bogotá, Calima. Y esto era una encuesta de marketing. Esto no tenía nada que ver con la situación actual de pandemia. No tenía nada que ver con que yo había sido infectada o que alguien durante el mismo periodo de tiempo que yo estuve en el centro comercial estaba infectado, etc. Esto es puro tema de marketing. Y no nos vayamos tampoco tan lejos. Hace poco, con una orden presidencial, Trump, ¿qué es lo que decide? Que va a moderar los contenidos en Twitter. Y ese proyecto de ley suena muy similar a un proyecto de ley que tuvimos acá en Colombia también. Nosotros tuvimos un proyecto de ley que decía que algunos congresistas estaban abogando para que las personas no pudieran hablar de personajes públicos en Twitter o en redes sociales y que este contenido debía ser revisado antes de ser cargado en la plataforma. Esto claramente es una afrenta en contra de la libertad de expresión. Y hace poco sale que es, muchos de nosotros utilizamos el modo incógnito para no ser rastreados en algunas de nuestras investigaciones o en cualquier actividad que queramos hacer. Muchas veces los tiquetes salen más baratos. Vox Populi dice que los tiquetes salen más baratos cuando los compramos en modo incógnito, ¿sí? Pues ojo, ahora con el modo incógnito de Google, la posibilidad de que sea visible los datos de los sitios que tú visitaste, a tu empleador o a la institución educativa de la que te estás conectando y al proveedor de servicios de Internet. Es decir, que ellos sí comparten estos datos con estas tres personas, incluso cuando estás en modo incógnito. Entonces uno se pregunta, ¿en realidad existe el modo incógnito a través de la plataforma de Google Chrome? Yo lo dudo. En Colombia también pasó
un bloqueo generalizado, y es lo que les contaba, a través de las excepciones que son pornografía infantil, derechos de autor y juegos en línea, pues uno puede decir que alguna página web está incumpliendo esta regulación, que es la ley 679 del 2001. Sin embargo, esto se ha ido modificando a través de leyes del MINTIC, y esto es una vez que sucedió que la plataforma, completamente toda la plataforma de YouTube, fue bloqueada por disposición del Ministerio de Comunicaciones por supuestamente estar violando el contenido de pornografía infantil. Es decir, había contenido de pornografía infantil en la plataforma y deciden bloquearla completamente. ¿Qué pasó en este caso? Pues claramente fue un error. YouTube estuvo caída por algunas horas en Colombia, y se decide que los proveedores de servicios de Internet y las personas sí tenían alguna injerencia en cuáles eran esas páginas web que estaban siendo bloqueadas. Entonces no se les haga raro que cuando entran a alguna página web, la página web sea bloqueada. Esto pasó, por ejemplo, en Europa. Las páginas web de Wikileaks fueron bloqueadas por muchos estados, a pesar de que no tenían ni pornografía infantil, ni incumplían con ningún tema de derechos de autor, sino simplemente no era conveniente para el gobierno nacional, por lo tanto bloquea esa página web. Esto es muy peligroso. Un investigador en Finlandia hizo un experimento sobre qué era lo que se consideraba pornografía infantil. ¿Por qué? Porque al utilizar herramientas como la geolocalización, georreferenciación e inteligencia artificial de detección, digamos, de si hay alguna persona desnuda o hay alguna representación gráfica de algún niño desnudo, pues la página web entra como en una lista negra, ¿sí? Y este personaje hizo su experimento porque tenía una venta de pañales, y la venta de pañales pues tenía un niño con un pañal, un bebé con un pañal, y hizo el experimento de analizar esta página web y fue considerada como si tuviera pornografía infantil. Él saca esta denuncia y su página web, donde está el blog de la denuncia, también es bloqueada por el gobierno de Finlandia. Ojo, y estamos hablando de Finlandia, no estamos hablando de China o de Venezuela. Estamos hablando de estados democráticos en donde esto también está pasando. Es decir, que en materia de libertad de expresión, la información que suministramos a diferentes empresas, pues no sabemos si están siendo, hay una tendencia a que sean supuestas a un control previo de contenidos y pues un posible corte en algunas de las redes. Esto, digamos, no se ha visto mucho en Colombia. Lo repito, nosotros tenemos una buena mesa de gobernanza en Internet, sin embargo, no estamos exentos de que esto ocurra. Hay muchas organizaciones civiles y organizaciones indígenas que han alegado que su contenido en muchas redes sociales se ha visto bloqueado. Y pues por último llega el famoso tema del Facebook Oversight Board, que es, digamos, como ese grupo de intelectuales que se va a encargar de hacer este análisis de contenido en la plataforma. ¿Cómo aprovechamos los datos de nuestra organización para generar mayor valor dentro de la misma? Pues siguiendo unas buenas políticas de datos, teniendo en cuenta que si yo necesito el dato lo guardo, si lo voy a usar, lo uso proporcionalmente y lo uso por determinado tiempo, ¿sí? Esto es un análisis pues súper chiquito de programa integral de gestión de datos personales, pero es importante que lo que tengamos en cuenta, nosotros las personas que estamos, digamos, como enrolladas con el cuento de protección de datos, no les decimos a las empresas que no los usen o que no los recolecten. Recoléctenlos, hagan uso, pero hagan un buen uso de la recolección de esos datos y un buen tratamiento de esos datos. Estas serán como las conclusiones generales. Muchas gracias a todos por su asistencia y creo que estoy...